Queridos hermanos, les invito a que escuchemos la palabra del Señor en este día en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 38. Leemos lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Padre bendito, en este día en que como iglesia y familias nos reunimos para alabar tu nombre, te rogamos, oh Señor, que tú nos acompañes en este momento para que nuestra oración, nuestra meditación, nuestra alabanza se centre en ti, para glorificar tu nombre, para obtener de ti inspiración para este día, para nuestro hogar, para nuestra iglesia. Gracias te damos, oh Señor, por el privilegio de leer la Biblia juntos, aunque estamos físicamente distantes. Ayúdanos, Señor, para que en ella encontremos sabiduría, inspiración para cada uno de nosotros. Edifícanos, oh Señor, con tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, que prometió la dirección de tu Espíritu Santo para edificarnos y guiarnos. Amén. Queridos hermanos, esta palabra que leemos está en el contexto de la lectura que hemos venido haciendo del Evangelio de Juan. Y quiero invitarles a que nos detengamos en estos primeros versículos, que están en el contexto de la lectura que hicimos el domingo, cuando Jesús le habla a la multitud y les menciona que no pueden ir donde Él irá a causa de su pecado, porque no le han conocido, no le han reconocido como Salvador, ni han oído su mensaje. Y entonces la sentencia del párrafo anterior es que cada uno de los que le escuchaban, aunque eran del pueblo del Señor, eran personas alejadas de la posibilidad de trascender, como decíamos. ¿Por qué? Porque ellos iban a morir en sus pecados a causa de la incredulidad y de la incapacidad de experimentar arrepentimiento sincero. Hoy día nosotros que hemos conocido al Señor Jesucristo podemos encontrar en este pasaje a lo mejor un texto que está más orientado a nosotros que el anterior, que parecía estar orientado a aquellos judíos incrédulos. Pero ahora el texto nos dice que Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él, no a la multitud, a los que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí está la fortaleza del Evangelio. No es posible declarar la fe en Jesucristo y decir que hemos creído en Él si de por medio no está la propia palabra del Señor guiándonos. Y no es solo para que reconozcamos nuestro pecado y sintamos nuestro corazón tocado por la palabra, sino que además para que nos acompañe día a día. En estos tiempos de dificultad, en estos tiempos en que toda la iglesia está llamada a cuidarse, pero no claudicar en su fe y sus convicciones, es importante, muy importante considerar lo que el Señor Jesucristo dice a sus discípulos, a cada uno de nosotros. Ser verdaderamente discípulos del Señor Jesucristo es una característica que nosotros debiéramos practicar, experimentar, que nosotros debiéramos estar dando ejemplo para otros. Ser discípulo del Señor Jesucristo es una experiencia que solo puede ser comprendida,
solo puede ser afirmada, solo puede ser experimentada en la medida que permanezcamos en la palabra del Señor. No es, como decía, suficiente decir que creemos. Lo que importa es que una vez que se ha creído, haya un testimonio de verdadero conocimiento y cuidado de nuestra vida espiritual. Te pedimos en cada momento al Señor que Él no aleje de nosotros su palabra, que Él nos inspire, que Él nos siga edificando. La vida del creyente está atada a la obediencia y a la posibilidad de oír día a día el mensaje de la palabra del Señor. ¿A qué se refiere Jesucristo cuando dice, si permanecéis en mi palabra? En nuestros días eso no significa otra cosa que estar permanentemente en contacto con nuestra Biblia, donde encontramos la palabra del Señor. Todos nosotros somos responsables de cuidar el cultivo de nuestra comunión con el Señor, nuestra experiencia de ser discípulos de Jesucristo. Solo se construye a partir de esta, comillas, permanencia en su palabra. Y esto trae aparejado una propuesta de bendición, que solo al escuchar esta palabra agilada ya es conmovedora. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto ha sido usado de muchas maneras, el jugar con la experiencia de la libertad para reclamar justicia, para reclamar renuncia a la opresión, para reclamar o expresar derecho a la rebelión, pero en realidad Jesucristo no está pensando en esas cosas. Él nuevamente sigue en el ámbito de lo espiritual. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Bueno, nuevamente, cuando hablamos de verdad, no podemos apartarnos de otro lugar que no sea las Sagradas Escrituras. Y en las Sagradas Escrituras, verdad es sinónimo del Señor. Yo soy la verdad, dice Jesucristo. Y conoceremos la verdad. ¿Qué significa eso? La única manera de realmente conocer a Jesucristo es permanecer en su palabra, porque allí es donde conoceremos la verdad, que es Él. Jesucristo es la verdad. Y conociendo a Jesucristo, podemos experimentar la libertad, también una libertad verdadera, de carácter espiritual ciertamente, porque Él les explica después a sus discípulos. Cuando Él habla de libertad, está hablando de el triunfo sobre la esclavitud del pecado. No es una libertad para hacer lo que uno quiera, como hoy día en el mundo la gente busca. Una sociedad sin límites, una sociedad sin cuestionamiento, una sociedad donde la persona que nace hombre puede comportarse como se siente, por ejemplo, y cambiarse el nombre, cambiar su estructura física e incluso su identidad sexual, pensando que la libertad es el tener derecho a hacer lo que uno quiera. La libertad de la que habla Jesucristo no es eso, es la posibilidad de vivir, porque ser esclavo del pecado es sinónimo de estar muerto. Por eso que en el párrafo anterior el Señor Jesucristo es categórico cuando les dice que no irán con Él al lugar donde Él va, porque morirán a causa de su pecado. Porque cuando el creyente ha conocido a Jesucristo, ha recibido el don de la vida, el don de la capacidad para reconocer que necesitaba perdón, que necesitaba transformación en su corazón. Hoy día, usted y yo vivimos esa experiencia, el privilegio de ser hijos de Dios a través de la oportunidad de haber conocido a Jesucristo. Tenemos la responsabilidad de cultivar nuestra comunión con Él a través de la permanencia en su palabra, porque esa nos conduce a la verdad y la verdad a la verdadera libertad. Nosotros somos libres, libres de la miseria, libres de la esclavitud, libres de la tragedia del pecado. No porque ya no pequemos, sino porque nuestro corazón ha sido tocado y nuestro pecado perdonado. Una persona que ha sido perdonada
en sus pecados por el Señor Jesucristo, es una persona libre. ¿Una persona libre para qué? ¿Para hacer lo que quiera? No. Libre de la atadura del pecado, lo que le permite experimentar la experiencia de ser discípulo, obediente a la palabra, servidor sincero, llamado a cumplir con el propósito para el cual Jesucristo reunió a sus discípulos. Usted conoce para qué el Señor le llamó. No nos podemos preguntar mucho, ¿tendré dones? ¿Tendré alguna dotación espiritual especial para hacer aquello para lo que el Señor me llamó? Quizás tendremos que escudriñar, descubrir nuestros dones. Pero hay una cosa que es indeclinable. Los discípulos de Jesucristo están llamados a ser testigos. El Señor Jesucristo nos libera para ser testigos, para ser cultivadores de su palabra y para dejar de arruinar nuestras vidas con nuestras propias intenciones, sino abrazar aquellas que el propio Señor Jesucristo ha puesto en nosotros cada día. Hoy, en nuestro culto de oración, demos gracias al Señor, porque Él es quien nos ofrece el camino por el cual la iglesia cultiva su comunión con Él. ¿Qué importa que estemos encerrados? ¿Qué importa que estemos expuestos a una enfermedad? Ya lo hemos dicho todos esta semana. Lo que importa realmente es que estemos apegados, tomados de la palabra del Señor. Porque Jesucristo dice, si permanecéis vosotros en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si son mis discípulos, conocerán la verdad. Me conocerán a mí, conocerán la verdad, verdad. Y esa verdad os hará realmente libres. Y si ustedes miran el resto del párrafo van a encontrar que la explicación que Jesucristo agrega es que la palabra libera de la muerte, libera de la condena y de la tragedia del pecado. Ustedes y yo somos libres de el impacto que produce en las personas el pecado. Y el impacto más terrible que nosotros conocemos es la muerte eterna, la separación espiritual del hombre de Dios. Eso es libertad, volver a reencontrarse en unión con el Señor, en comunión con Él, a través de Jesucristo, de su obra en la cruz, de su vida y su muerte y resurrección. El Señor nos bendiga hoy día y bendiga a cada uno de quienes han podido participar de este culto, y por eso les invitamos a permanecer abrazados a la palabra, buscando la verdad para alcanzar libertad, libertad para testificar el nombre del Señor Jesucristo, y este sea glorificado. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, porque hemos podido leer este párrafo que nos recuerda cuán dignificados somos por la obra redentora de Jesucristo. Nada merecíamos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, de tal modo que no podíamos ir donde Jesucristo prometía llevarnos. No sin antes haber reconocido nuestro pecado, no sin antes haber conocido a Jesucristo como nuestro Redentor y declararlo públicamente. Te rogamos que esa declaración tenga testimonio real en nuestras vidas, que nuestra cercanía con tu palabra nos edifique, nos haga verdaderamente discípulos tuyos, nos haga verdaderamente libres, libres para ser testigos de la obra redentora de Jesucristo en este mundo. Líbranos, oh Señor, del mal, líbranos, oh Señor, de las acechanzas, de las enfermedades en estos días, y haznos responsables de vivir nuestra libertad de acuerdo al Evangelio. Por Jesucristo el Señor te lo rogamos. Amén.